Un destello en la oscuridad. El eco de sus pasos resonaba en las calles solitarias de la ciudad. Matías caminaba sin rumbo, sintiendo que su vida se desmoronaba con cada aliento. Había perdido su empleo, su esposa lo había abandonado y la deuda lo hundía en un pozo sin fondo. Se preguntaba si Dios aún lo escuchaba, si acaso le importaba. Esa noche, una tormenta amenazaba con estallar. Las nubes ocultaban la luna y el viento helado cortaba su piel. Se detuvo frente a una iglesia de piedra antigua, con las puertas abiertas de par en par. La luz tenue de las velas iluminaba el interior con un resplandor cálido, contrastando con la oscuridad de su alma. Con un suspiro, Matías cruzó el umbral. No recordaba la última vez que había rezado, pero sus rodillas se doblaron solas al pie del altar. Señor, si estás ahí, dime que aún hay esperanza para mí. Un trueno retumbó en el cielo, y en ese instante, una voz profunda y serena susurró en su interior. Matías, yo siempre he estado aquí. La piel se le erizó y el corazón le latió con fuerza. Se giró, buscando el origen de la voz, pero estaba solo. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. El aire en la iglesia parecía más denso, más real. Matías sintió que algo invisible lo envolvía, una presencia que no podía explicar, pero que le llenaba el pecho con una calidez desconocida. Su respiración temblorosa se entrecortó mientras miraba el altar, esperando una señal, una confirmación de que aquella voz no había sido solo su imaginación. Entonces, la llama de una de las velas titiló con fuerza, como si un viento invisible la hubiese tocado. Matías tragó saliva, sintiendo una mezcla de miedo y asombro. «Dios, ¿eres tú?», susurró con voz quebrada. El silencio le respondió al principio, pero luego un pensamiento se formó en su mente, nítido y claro, como si alguien estuviera hablándole directamente a su alma. «No temas, hijo. He estado esperando este momento». Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera evitarlo. Había pasado tanto tiempo sintiéndose solo, pensando que Dios lo había abandonado, que ahora, al sentir su presencia, su corazón se quebró. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando. No entendía lo que estaba pasando, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba completamente perdido. Justo en ese instante, un hombre mayor apareció desde el fondo de la iglesia. Su ropa era sencilla y su caminar, pausado. Se acercó con una sonrisa amable y colocó una mano en el hombro de Matías. «Hijo, Dios nunca se ha ido. Tal vez es hora de que escuches lo que tiene que decirte». Matías levantó la mirada, sorprendido por la certeza en las palabras del anciano. Matías observó al anciano con recelo. ¿Cómo sabía lo que él estaba sintiendo? ¿Cómo podía hablar con tanta seguridad sobre Dios? «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. El anciano sonrió con ternura y se sentó en la banca junto a él. «Solo un siervo del Señor. He visto a muchos entrar aquí buscando respuestas, pero pocos realmente dispuestos a escuchar. ¿Tú, estás listo?». Matías bajó la mirada. No sabía si estaba listo. Durante años había tratado de controlar su vida, tomando decisiones que lo llevaron al fracaso. Ahora se encontraba en el punto más bajo, sin nada que perder. «No sé qué hacer», susurró. «Lo he intentado todo y sigo cayendo más y más». El anciano asintió lentamente, como si entendiera cada palabra. «A veces, hijo, Dios nos deja llegar al fondo para que aprendamos a mirarlo solo a Él. No es un castigo, es una invitación». Matías frunció el ceño. «¿Una invitación? ¿A qué?». El anciano se inclinó un poco hacia él, con una mirada llena de compasión. «A dejar de luchar solo. A rendirte en sus manos y permitirle que haga su obra en ti». Matías sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo tratando de controlar su destino que nunca había considerado rendirse ante Dios. «¿Cómo sé que Él aún me quiere?»,
Preguntó con voz rota. El anciano tomó su mano con firmeza. Porque aún respiras. Las palabras lo golpearon con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un rayo de esperanza abrirse paso en su corazón. Matías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Porque aún respiro, repitió en su mente. Era tan simple, y sin embargo, esas palabras encendieron algo dentro de él, como una chispa en la oscuridad. ¿Y si ya es demasiado tarde?, murmuró, su voz apenas un hilo. El anciano negó con la cabeza. Dios no mide el tiempo como nosotros. No importa cuánto hayas errado, ni cuántas veces hayas caído. Él solo espera que vuelvas a Él con un corazón sincero. Matías apretó los labios. ¿Era realmente posible? ¿Podía Dios seguir queriéndolo después de todos sus fracasos? ¿Y qué debo hacer?, preguntó, con la esperanza asomándose tímidamente en su voz. El anciano sonrió y señaló el altar. Habla con él. Pero no con palabras vacías. Ábrele tu corazón como lo harías con un padre que te ama. Matías sintió sus piernas temblar cuando se puso de pie. Caminó lentamente hasta el altar, su corazón latiendo con fuerza. Se arrodilló, cerró los ojos, por primera vez en mucho tiempo, no pidió cosas materiales ni soluciones rápidas. Señor, estoy cansado. He intentado hacer todo por mi cuenta y solo he fracasado. Si de verdad sigues aquí, si aún me amas, guíame, porque yo ya no sé cómo seguir. Un profundo silencio llenó la iglesia, pero Matías sintió algo distinto en su interior. Era como si un peso se estuviera levantando de sus hombros. Una paz inexplicable comenzó a envolverlo. Y entonces, en lo más profundo de su alma, una voz resonó nuevamente. Siempre he estado contigo, hijo. Solo necesitabas buscarme con todo tu corazón. Las lágrimas cayeron libremente por su rostro. Por primera vez en su vida, Matías sintió la verdadera presencia de Dios. Matías se quedó de rodillas, con el rostro cubierto de lágrimas, mientras la paz que sentía continuaba creciendo en su interior. No podía explicarlo con palabras, pero era como si una venda hubiera caído de sus ojos. Por años había buscado respuestas en el lugar equivocado, tratando de llenar su vacío con soluciones humanas, cuando todo lo que necesitaba era rendirse ante Dios. El anciano lo observaba desde la banca, con una mirada llena de comprensión. «¿Lo sentiste, verdad?», preguntó con suavidad. Matías asintió lentamente, aún procesando lo que acababa de ocurrir. «No puedo explicarlo, pero algo dentro de mí cambió». El anciano sonrió. «Ese es el amor de Dios. No es algo que puedas comprar, ni ganar con méritos. Es un regalo. Pero ahora viene la verdadera prueba». Matías frunció el ceño y lo miró con curiosidad. «¿A qué se refiere?». El anciano entrelazó sus dedos con calma. «Has tenido un encuentro con Dios, pero eso no significa que la vida dejará de ser difícil. Las pruebas seguirán viniendo, los problemas no desaparecerán de la noche a la mañana, pero ahora no caminarás solo». Las palabras lo golpearon con fuerza. Matías había pensado, ingenuamente, que quizás esta experiencia significaría el fin de sus problemas, pero ahora comprendía que no se trataba de eso. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó con sincera inquietud. El anciano se puso de pie y le puso una mano en el hombro. «Caminar con fe. Confiar en Dios en cada paso, incluso cuando no veas el camino». Matías respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Matías se quedó en silencio, dejando que las palabras del anciano calaran en lo más profundo de su ser. Caminar con fe. Era algo tan sencillo de decir, pero tan difícil de hacer. El anciano se dirigió hacia la puerta de la iglesia, deteniéndose por un momento antes de marcharse. «Dios te ha llamado esta noche, hijo. Pero ahora te toca a ti responderle cada día».
Con una última sonrisa, salió de la iglesia, dejándolo solo con sus pensamientos. Matías miró el altar una vez más. La vela que antes había titilado ahora ardía firme y brillante. Se puso de pie lentamente y salió del templo, con el corazón más ligero que nunca. La noche aún era fría y la tormenta parecía haber pasado de largo. Mientras caminaba por las calles, una idea comenzó a formarse en su mente. Si Dios realmente estaba con él, entonces su vida debía reflejar ese cambio. No podía volver a ser el mismo. Al llegar a su pequeño apartamento, se arrodilló una vez más. Señor, no sé qué quieres de mí, pero estoy listo para escucharte. Guíame. Esa noche durmió profundamente, sin las preocupaciones que lo habían atormentado por meses. Y a la mañana siguiente, algo inesperado ocurrió. Cuando Matías despertó, el sol ya comenzaba a iluminar su modesto apartamento. Al principio, la sensación de paz parecía inalcanzable, como un sueño lejano. Pero a medida que se estiraba, se dio cuenta de que no era solo el sol lo que iluminaba su habitación. Algo dentro de él brillaba con una luz renovada, una claridad que nunca antes había experimentado. Se levantó con una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sin pensarlo dos veces, abrió el cajón de su escritorio y sacó una hoja de papel en blanco. Tomó una pluma y comenzó a escribir. La primera palabra fue gracias. Era todo lo que podía decir. Agradecido, aunque no entendiera aún todo lo que Dios estaba haciendo en su vida. No tenía respuestas a todas sus preguntas, pero sentía la certeza de que no estaba solo. Cada palabra que escribía parecía acercarlo más a esa verdad profunda y liberadora. Al poco rato, recibió una llamada inesperada. Era de su antiguo jefe. Matías, ¿cómo has estado? La voz al otro lado de la línea era cálida, aunque algo sorprendida. Estoy bien, de hecho, mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Me alegra escucharlo. Verás, he estado revisando algunos papeles, y he notado que hay una vacante en la empresa. Quiero saber si te interesaría regresar. Tu antiguo puesto está disponible, si te parece bien. Matías se quedó en silencio. La oferta era un milagro, pero algo en su corazón le decía que debía seguir un camino diferente. Gracias por pensar en mí, pero necesito algo diferente. Siento que Dios tiene algo más para mí. Hubo una pausa al otro lado de la línea, pero la voz de su jefe respondió con comprensión. Entiendo. Si alguna vez cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. Colgó el teléfono, y Matías sintió una mezcla de paz y valentía. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en su vida, estaba listo para enfrentar lo desconocido. Matías dejó el teléfono sobre la mesa y tomó una bocanada de aire. Acababa de rechazar un empleo cuando más lo necesitaba. La lógica le decía que había cometido una locura, pero su corazón estaba en paz. Algo dentro de él le aseguraba que Dios tenía un propósito mayor. Sin saber exactamente qué hacer, decidió salir a caminar. Su vida había cambiado en una sola noche, y ahora necesitaba descubrir qué significaba realmente seguir a Dios. Caminó por la ciudad, observando todo con nuevos ojos. El bullicio de la gente, los vendedores ambulantes, los automóviles apresurados, todo parecía igual, pero él ya no lo era. Pasó frente a un comedor comunitario y se detuvo. A través de las ventanas pudo ver a varias personas sin hogar siendo servidas por voluntarios. Algo en su interior se movió. Recordó los días en que había sentido hambre, soledad, desesperanza. ¿Cuántos de esos hombres y mujeres sentían lo mismo que él había sentido? Entró sin pensarlo dos veces. Buenos días, saludó con una sonrisa tímida. Una mujer con delantal y rostro amable se le acercó. Buenos días. ¿Vienes por un plato de comida? Matías negó con la cabeza. No, en realidad, quisiera ayudar. La mujer lo miró con curiosidad, pero luego sonrió con calidez.
Siempre necesitamos más manos. Toma un delantal, vamos a comenzar a servir el almuerzo. Mientras se ponía el delantal y se dirigía hacia la mesa de servicio, Matías sintió una emoción indescriptible. Quizás esto no le daría dinero ni resolvería todos sus problemas, pero en ese momento supo con certeza que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Matías pasó la tarde sirviendo platos de comida caliente a los necesitados. Observaba los rostros cansados, las miradas vacías de algunos, la gratitud silenciosa de otros. En cada sonrisa que recibía, en cada gracias sincero, sentía que Dios le hablaba de una manera nueva. Mientras limpiaba una mesa, un hombre de cabello canoso y ropas gastadas se acercó con cautela. Sus ojos reflejaban una vida llena de sufrimiento. «Joven, ¿puedo preguntarle algo?», dijo con voz ronca. «Por supuesto», respondió Matías, deteniéndose para escuchar. El hombre bajó la mirada antes de hablar. «Hace mucho que no entro a una iglesia. Perdí todo, mi familia, mi hogar, mi dignidad. No sé si Dios aún me escucha». Matías sintió un nudo en la garganta. Esa pregunta era la misma que él mismo se había hecho hacía apenas unos días. Se inclinó un poco y puso una mano en el hombro del hombre. «Dios nunca te ha dejado. A veces sentimos que estamos solos, pero Él siempre está esperando a que volvamos a Él». El hombre alzó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si ya no soy digno?». Matías sonrió con ternura. «Ninguno de nosotros lo es. Pero el amor de Dios no se trata de ser dignos, sino de aceptar su gracia». El anciano sollozó y asintió lentamente. Matías sintió un calor en el pecho. Por primera vez, no solo había recibido el amor de Dios, sino que lo estaba compartiendo con otro. El anciano secó sus lágrimas con el dorso de la mano, y con un suspiro entrecortado, sonrió débilmente. «No sé cómo agradecerte, hijo. No recuerdo la última vez que alguien me habló de Dios con tanta certeza». Matías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él, que apenas unas horas antes había estado perdido en la desesperación, ahora era quien llevaba esperanza a otro. «No me lo agradezcas a mí», dijo con una sonrisa sincera. «Dios es quien te está llamando, como lo hizo conmigo». El anciano asintió, tras un instante de silencio, preguntó: «¿Crees que aún haya esperanza para mí?». Matías apretó su hombro con firmeza. «Siempre la hay». El hombre dejó escapar un sollozo, por primera vez en años, inclinó la cabeza en oración. Matías lo acompañó, sintiendo que, en ese momento, estaba cumpliendo el propósito que Dios le había mostrado. Al terminar su turno, salió del comedor con el corazón rebosante de paz. No tenía un empleo estable, ni grandes certezas sobre el futuro, pero por primera vez en su vida, no tenía miedo. Caminó por la ciudad con paso firme, levantando la vista al cielo estrellado. «Gracias, Señor», susurró. «Ahora sé que nunca estuve solo». Y en lo más profundo de su corazón, sintió la misma voz de aquella noche en la iglesia, respondiéndole con amor. «Nunca lo estuviste, hijo mío».